Grandes batallas de la Guerra Civil Española. España, finales de marzo de 1937. La batalla de Guadalajara acaba con la estrepitosa derrota de los italianos del CTV y la primera victoria del ejército republicano en campo abierto. La capital continúa en manos de la República. La derrota en la batalla de Guadalajara impide el avance de las tropas de Franco hacia Madrid. Ambos bandos se fortifican, estabilizando el frente que rodea la capital de España durante los 2 próximos años. No se moverán hasta el final de la guerra en 1939. La Guerra Civil Española sigue su curso y la división territorial es cada vez más profunda. El Alto Estado Mayor Nacional da la orden de avanzar hacia Bilbao. El general Franco desiste en su intento de tomar Madrid y traslada el teatro de operaciones a Vascongadas. ...31 de marzo de 1937... comienza la campaña del norte. La campaña del norte. Objetivo Bilbao. A finales de julio de 1936, San Sebastián permanece leal a la República. Se reparten armas los primeros días a las milicias obreras y una columna republicana procedente de Eibar se apodera de la ciudad. Bilbao y su provincia también quedan en manos republicanas. Pero el 13 de septiembre de 1936, las fuerzas nacionales entran en San Sebastián mientras la población huye hacia la frontera francesa. Desde allí los franceses presencian la guerra como un espectáculo al aire libre. Los nacionales procuran controlar sus proyectiles para no causar destrozos en suelo francés. De los 10.000 refugiados que huyen a Francia, unos 2.000 son milicianos que se concentran en Hendaya, de donde partirán por territorio francés hacia Barcelona para incorporarse nuevamente al combate. La caída de Irún supone el cierre de las comunicaciones terrestres entre Francia y la España republicana del norte. El 1 de octubre, la República aprueba el Estatuto de Autonomía del País Vasco y Aguirre es nombrado presidente. Su primer objetivo es la construcción del famoso Cinturón de Hierro de Bilbao. Los avances nacionales continúan en octubre de 1936 por la provincia de Guipúzcoa hasta que el general Mola decreta el 12 de octubre la paralización temporal de la ofensiva para atender otros frentes, como los de Madrid y Asturias. Pero en abril de 1937, el mando nacional retoma la ofensiva para tomar Bilbao. Las fuerzas nacionales se acercan desde Galicia y Guipúzcoa. El ejército republicano del norte, bajo el mando del general Llano de la Encomienda, se prepara para la embestida nacional compuesto de 3 cuerpos de ejército: el de Euskadi, el de Santander y el de Asturias. Pero el ejército de Euskadi va a funcionar en todo momento al margen de las 6 brigadas republicanas enviadas al País Vasco. Por su parte, las fuerzas nacionales cuentan con 40.000 hombres para la campaña. El Estado Mayor calcula llegar a Bilbao en 3 semanas.
Sus unidades de élite, las brigadas navarras, van a llevar el peso del ataque a Vizcaya. Las brigadas navarras, formadas a partir de los tercios de Requetés, son muy combativas, obedientes y con la moral muy alta. Formadas mayoritariamente por voluntarios carlistas, también hay soldados, falangistas e incluso tropas marroquíes. Están bajo el mando del general Solchaga. Su jefe de Estado Mayor es Juan Vigón. Junto a estas brigadas van a luchar dos unidades más, la División 23 de Marzo y la Brigada Italiana Flechas Negras. El general Kindelan, jefe de la aviación nacional, coordina el mando conjunto de fuerzas alemanas, italianas y españolas. Entre 100 y 140 aviones nacionales participan en la campaña del norte. A su vez, la artillería está dirigida por Martínez Campos. Se trata de la concentración artillera más importante hasta la fecha. Más de 250 piezas de artillería participan para romper las posiciones republicanas. Otra baza de gran importancia para el bando nacional es la Armada. Cuenta en su haber con el viejo acorazado España, los cruceros Canarias, Almirante Cervera y el destructor Velasco para hacer efectivo el bloqueo marítimo en el mar Cantábrico, además de 2 cruceros auxiliares y un minador. La situación en aguas vascas es compleja. Los barcos de Franco solo pueden aplicar el bloqueo en las aguas territoriales españolas, estimando el límite en 6 millas, mientras que Inglaterra lo estima en 3 millas. Al ser un terreno escarpado en extremo, la táctica nacional consistirá en arrasar la zona con la aviación y lanzar a continuación la infantería sobre el terreno. Las montañas y hondonadas van a retrasar el avance y la coordinación de las tropas nacionales. Esta tierra quebrada, fortificada y montañosa no va a permitir los ataques de infantería en columnas paralelas. Los picos marcarán el ritmo del combate y los combatientes de ambos bandos van a practicar alpinismo a gran escala. El 1 de abril, las tropas nacionales toman el monte Gorbea, el más alto de Vizcaya. Se lucha a la bayoneta y las bajas son elevadísimas. El 5 de abril, las brigadas navarras cortan la carretera de Durango y alcanzan el pueblo de Ubidea en su camino hacia la capital vasca. Prosiguen su avance en medio de un temporal de lluvia, nieve y granizo, entre niebla, colinas escarpadas y malas carreteras. Días más tarde, un ataque republicano protagonizado por el batallón Sabino Arana conquista de nuevo el monte del Sebigán. Pero el 15 de abril, el monte Sebigán vuelve a caer en manos nacionales, ya definitivamente. El monte se cubre de muertos de ambos bandos. El 21 de abril, las fuerzas nacionales toman Ibarra.
y la Loma de 400. Cortan la carretera de Mondragón a Elorrio y ocupan Memaza, abandonada por los republicanos. La Armada Nacional mantiene un bloqueo en todo el Cantábrico y es difícil burlarlo. Pero el 20 de abril, el mercante británico Seven Seas Spray, después de navegar toda la noche desde San Juan de Luz, llega a Bilbao y consigue romper el bloqueo, causando auténtico entusiasmo en la población bilbaína. Cuando alcanza la desembocadura del río Nervión, una pequeña flotilla y 9 cazas republicanos le dan la bienvenida. Desde los muelles, decenas de miles de personas miran, vitorean y gritan al buque inglés. El navío trae desde Valencia un cargamento de 3.600 toneladas de alimentos. Mientras tanto, en el frente de batalla, los montes Inchortas al sur de Bilbao todavía aguantan la embestida nacional de artillería y aviación gracias a sus fortificaciones y a la resistencia de sus defensores dirigidos por Pablo Beldarrain. Pero la primera brigada navarra ocupa Elorrio y logra romper la primera línea defensiva de los republicanos. El ejército de Mola ocupa el último pueblo de la provincia de San Sebastián, Eibar, desatando la euforia entre sus hombres. García Baliño, al mando de la primera brigada de Navarra, realiza en los montes Inchortas la primera maniobra de gran estilo de la Guerra Civil Española, consistente en ataques combinados de artillería y aviación. Bajo un intenso fuego artillero y aéreo simultáneo, los montes Inchortas caen finalmente en manos nacionales. Los ataques combinados de artillería y aviación resultan un éxito en el avance franquista. El 26 de abril continúan los avances nacionales por tierra. Al mismo tiempo, la Legión Cóndor se dirige a Guernica. La villa foral es un destacado objetivo militar y un nudo de comunicaciones importante de tropas en retirada y de refuerzos. Por ello se espera un bombardeo tarde o temprano. A causa de la guerra, ese lunes, día tradicional de mercado en la villa, este está oficialmente suspendido. Se colocan grupos de gudaris para impedir el paso de los feriantes. 4:30 de la tarde. Los habitantes de Guernica escuchan las campanas advirtiendo que aviones enemigos se acercan. El mismo día que los nacionales toman Eibar, aviones alemanes e italianos salen de los aeródromos de Logroño y de Soria hacia la población vizcaína. Entre los aviones alemanes participan Heinkel 111, Junker 52 3M, los nuevos Messerschmitt Bf 109 y los viejos Heinkel 51. Los aviones italianos que participan en el bombardeo son los Savoia Marchetti SM-79. En primer lugar, un avión de reconocimiento sobrevuela la villa y desaparece. Poco tiempo después, aviones alemanes inician una aproximación a Guernica por el sur. La villa carece de defensas antiaéreas y las fuerzas aeronáuticas republicanas son mínimas. Cualquier punto de la villa está a 5 minutos del monte, habiendo tiempo para ponerse a salvo entre el primer avión y los siguientes.
Uno de ellos inicia el bombardeo y tras arrojar bombas y granadas regresa escoltado por 3 cazas. A continuación, entra en acción una unidad compuesta por 23 bombarderos Junker 52. Los cazas que escoltan a los bombarderos ametrallan a la población civil que huye de la villa por la carretera con destino a las montañas. Hombres, mujeres y niños se refugian en sótanos y cuevas. No dejan de venir aviones y cazas que vuelan bajo, arrasando caminos y calles con fuego de ametralladora. Los bombarderos arrojan bombas y granadas sobre la villa durante 3 largas horas. De las casas caen muros envueltos en llamas. Las calles arden. Los más afortunados que consiguen salir de la villa buscan refugio en túneles bajo puentes y en el monte. Las retaguardias de cualquier guerra suelen ser más crueles que el propio campo de batalla, donde mueren sobre todo inocentes. La combinación de bombas explosivas e incendiarias provocan una enorme devastación que acaba con la casi totalidad de la villa. Las alarmas dejan de sonar a las 19:30 horas. Los bombarderos y cazas se alejan de Guernica. Los supervivientes van abandonando poco a poco sus precarios refugios antiaéreos para buscar a sus muertos. La villa resulta destruida en un 70%, a pesar de lo cual logran salvarse los elementos más simbólicos, el famoso roble y la casa de juntas. 40 aviones han arrojado más de 28 toneladas de bombas sobre el casco urbano. Dentro de las casas, las bombas sin estallar revientan por el calor. El incendio no se extingue por completo hasta 3 días después. A pesar de ser los autores manifiestos de este bombardeo, la maquinaria de propaganda nacional se encarga de culpar a los republicanos de incendiar la villa en su política de tierra quemada, ya utilizada por estos en Irún. Nunca se ha aclarado si la Legión Cóndor actuó bajo mando de Franco o por decisión propia. La brutalidad del bombardeo llevó a los autores a negar en todo momento su responsabilidad. Las cifras de muertos por el bombardeo de Guernica son muy abultadas en los días inmediatos y con los años han ido reduciéndose. Los rastreos más fiables establecen en torno a 200 el número de víctimas y no las 3.000 que hasta hace poco manejaba buena parte de la opinión pública. El 1 de mayo de 1937, Picasso da las primeras pinceladas al Guernica, un cuadro pagado por la República. Un homenaje pictórico a las víctimas del bombardeo. En el frente de batalla el cerco nacional se estrecha. Las tropas de Mola y la brigada italiana presionan ya por los 4 puntos cardinales. Fuerzas aéreas y artilleras se coordinan para dar cobertura a la infantería. Pero avanzan con lentitud por el interior de Vizcaya, encontrando fuerte resistencia en el agreste terreno vasco. A finales de mayo de 1937, los nacionales se encuentran frente al cinturón de hierro que discurre a través de los montes que rodean la ciudad. Y dentro de Bilbao van surgiendo las primeras barricadas. José Antonio Aguirre, presidente del gobierno vasco, forma las directrices para la defensa de la ciudad, previendo fortificar la margen izquierda del río. Mujeres, niños y ancianos ayudan a levantar fortificaciones, barricadas, cavando zanjas y preparando a la ciudad ante el inminente ataque. Hidalgo de Cisneros, jefe de la aviación republicana, es consciente de la terrible inferioridad aeronáutica. Los vascos creen que debe de existir una solución y sus llamamientos se repiten conforme avanzan las tropas nacionales. No se pueden enviar todos los aviones disponibles porque el aeródromo más cercano es el de Algete, en Madrid, y los cazas no tienen depósito de combustible para recorrer 270 kilómetros de territorio nacional hasta Vizcaya.
Además, no se cuenta con pistas de aterrizaje adecuadas para los bombarderos Katyusha. Pero a finales de mayo, las continuas demandas del ejército del norte republicano tienen efecto y llegan a Bilbao 45 cazas. Un vuelo directo desde la zona centro a Vizcaya, entrañando el riesgo de sobrevolar territorio enemigo. El suministro continuado de armamento en el bando nacional es otro de los quebraderos de cabeza de la República. Las 250 piezas de artillería emplazadas por todo el frente comienzan a dar sus frutos y la resistencia republicana empieza a decaer. En el mar, el dominio también corresponde a los nacionales. Aunque la flota republicana es numéricamente superior, la falta de oficiales con experiencia la obliga a permanecer en puerto. Pero dos episodios ensombrecen esos días el avance nacional. Se hunde el acorazado Nacional España frente a las costas de Santander, salvándose milagrosamente toda la tripulación. Las causas nunca se esclarecen. Y el 3 de junio fallece en accidente de aviación el general Emilio Mola. Su muerte deja a Franco sin oponentes para la jefatura de Estado. El 13 de junio los nacionales consiguen romper el cinturón de hierro por dos flancos. Consiguen entrar en el pueblo de La Rabezúa y en Santa María de Lezama. El general Fidel Dávila, mano derecha de Franco, ocupa el lugar de Mola y pasa a dirigir la campaña del norte. Los nacionales ya pueden ver Bilbao desde las alturas. Solo el monte Archanda y el alto de Ennékuri les separa de Bilbao. El general Dávila y sus 40.000 soldados nacionales están a punto de entrar en Bilbao. Mientras, la aviación nacional bombardea la ciudad sin descanso. La población civil ya no tiene dónde refugiarse. El avance nacional es imparable después de la rotura del cinturón de hierro. Todos los montes que rodean Bilbao van siendo tomados. El lunes 14 de junio, fuerzas legionarias italianas entran en Munguía. Los nacionales ya dominan algunas alturas del monte Archanda, situado encima del casco urbano de Bilbao. Allí acuden 2 batallones y 3 compañías del ejército vasco para defender las posiciones que aún conservan los republicanos. Pero Bilbao ha quedado embolsado. Tras la rotura del cinturón de hierro, las brigadas navarras avanzan vertiginosamente por el sur. El cerco se va cerrando con el avance de los italianos por el flanco izquierdo hacia Bilbao. Todas las poblaciones cercanas a Bilbao van cayendo ante el empuje de las tropas nacionales. El avance es prácticamente un paseo. Los niños que antes jugaban a la guerra cuando el frente estaba lejos, tienen que abandonar la ciudad por su seguridad. Ante el bloqueo marítimo y los continuos bombardeos sobre núcleos urbanos, el gobierno autonómico vasco elabora planes de evacuación de la población no útil para el combate. Unas 100.000 personas abandonan Bilbao en estos días. Niños y mujeres son evacuados. Por primera vez en la historia se produce el fenómeno de las evacuaciones oficiales de niños y niñas con el objetivo de alejarles de los escenarios bélicos. Comienza así uno de los éxodos infantiles más importantes del siglo XX. Los niños son enviados a Gran Bretaña, Francia, México y la URSS. En total,
Unos 33.000 pequeños son evacuados fuera de España durante la guerra. Serán los mundialmente conocidos como niños de la guerra. El 16 de junio caen Sopelana, Verango, Algorta y Guecho. La bandera nacional ya ondea en las arenas. Se sigue luchando agresivamente en Archanda, a donde acude el propio Aguirre para animar a las tropas vascas. El 17 de junio la suerte está echada. A las 10 de la noche el gobierno vasco abandona Bilbao. El 18 de junio saltan por los aires todos los puentes del Nervión, volados por los republicanos para entorpecer el avance de las fuerzas nacionales. El sábado 19 de junio los primeros requetés llegan al campo de fútbol de San Mamés, mientras otros entran en Deusto, Begoña y Achuri. Tras las primeras avanzadillas de la infantería, los tanques nacionales llegan al centro de Bilbao. Entre las 5 y las 6 de la tarde se ocupa la villa. Mientras varios batallones vascos se retiran, otros se entregan en la ciudad sin resistencia. Bilbao tenía un acusado valor simbólico para los requetés, que en las dos guerras carlistas del siglo XIX habían fracasado en sus intentos de tomar la ciudad. Bilbao ha caído. El 29 de junio los nacionales llegan a Balmaseda, casi en el límite con Burgos y Santander. La España nacional cuenta con una provincia más en su territorio. La caída de Bilbao se salda con unas 35.000 bajas en las filas del ejército republicano y unas 30.000 en el ejército nacional. La toma de Bilbao supone un hito decisivo en el desarrollo de la guerra. Los nacionales se hacen con una gran ciudad y una de las más importantes zonas industriales de España. Los puentes de Bilbao han sido volados en la retirada de las tropas republicanas para entorpecer el avance del enemigo. Los pontoneros nacionales, una vez dentro de Bilbao, instalan pasarelas sobre barcazas y lanchones para poder atravesar el río Nervión. Se instalan los primeros comedores de auxilio de invierno. Se intenta paliar en los primeros días de ocupación de Bilbao el hambre de la población. Las miserias del hambre son menos en la España nacional, pero según van avanzando las tropas, la escasez hace su aparición en las provincias conquistadas. El 2 de julio todo el territorio vasco queda en manos nacionales y como piezas de un dominó caerán Santander y Asturias antes de que acabe el año 1937. Las tropas nacionales sin apenas descanso avanzan hacia su próximo objetivo, Santander.